Hola, hola, compañeras, compañeros, más dicho, compañeras de pedagogía. Pues ya estamos aquí nuevamente con la clase de Sociología de la Educación. Ya nos estamos metiendo de lleno propiamente a lo que viene siendo tu materia, a lo que viene siendo tu carrera, tu esencia, que es justamente la pedagogía, y los diversos aspectos que estudia, los diversos aspectos que analiza sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que implica. Y uno de ellos es justamente la sociología de la educación, previo el paso que vimos sobre lo que es la sociología en lo particular, en lo específico, para ahí saltarnos a lo que viene siendo la sociedad de la educación. Para poder entender mejor toda esta parte de la pedagogía o esta parte de lo que viene siendo el estudio de la educación, estamos analizando a grandes rasgos, las diversas ramas o las diversas partes que divide la pedagogía y lo que estudia cada una de ellas. Ya en clase anterior dimos una visión general. Ahorita vamos a seguir viendo esa visión general y un poquito más, ampliando un poquito más cada uno de estos conceptos para entender en su integridad todo lo que abarca y lo que implica lo que viene siendo la pedagogía. Decir pedagogía, decir derecho, decir administración, decir gastronomía, pues es una palabra que aparentemente con una definición pues queda todo. Pero realmente es tan grande, tan amplio el campo de estudio de cada una de estas ciencias que ya al desglosarlo nos damos cuenta que es vastísimo, vastísimo la perspectiva, vastísimo o muy amplio todo lo que implica cada una de estas ciencias. Te decía yo en clase anterior, los que llevamos derecho, pues tenemos que ver derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho público, derecho privado, derecho laboral, derecho agrario, derecho notarial, derecho registral, derecho electoral, derecho municipal, derecho marítimo, derecho espacial y un montón de derechos. Y todo lo que implica el manejo de leyes, de códigos y cosas por el estilo para poder entender todo esto. Gastronomía pues no se queda atrás. He estado yo con jóvenes que estudian esta carrera y ahí ven pues no solamente cocina nacional e internacional, ven cocina japonesa, cocina alemana, cocina italiana, cocina X, Y, Z. Y dentro de la cocina pues ven todo lo que es postres o repostería, lo que son dulces, lo que es comida salada, infinidad de cosas. Entonces, como puedes ver, pues toda ciencia implica todo esto. Y si nos vamos a la medicina, no, pues ¿para qué nos metemos en problemas? También sabes que no es lo mismo un pediatra que un geriatra, no es lo mismo un cardiólogo que un neurólogo, no es lo mismo un psiquiatra que un psicólogo. Y en fin, y esto pues es lo bonito de cada una de las carreras, cada una de las profesiones, que como se decía, hay un dicho en base a un comercial que en mis tiempos había: si las cosas fueran tan fáciles, pues cualquiera las haría. Si las cosas fueran tan sencillas, pues todos haríamos eso. Pero pues precisamente como son tan complicadas, pues yo espero que no haya desánimo, no haya de esto, sino entender que es un mundo tan complejo cada aspecto del ser humano, cada situación del ser humano, que tenemos que profundizar, ampliar, desglosar, detallar y entender mejor eso que nos gusta, que nos atrajo, que es maestro. Ser maestro no nomás es pararme en el pizarrón, dar órdenes, dictar, explicar, pedir, solicitar y se acabó el asunto. Es tratar de entender nuestra profesión porque te vuelvo a repetir, pues hasta la fecha no hay un modelo universal, un modelo único que nos permita decir, ¿sabes qué? Este es el modelo perfecto que garantiza, que permite que el alumno va a aprender al 100%, que el maestro va a enseñar al 100% y que el proceso de enseñanza-aprendizaje, o también llamado educación, va a quedar en un 100%. Todavía nuestro sistema educativo, nuestros sistemas de enseñanza, planes de enseñanza, modelos educativos que se han ido aplicando o se han venido aplicando en nuestro país, pues tienen muchas fallas, tienen muchos errores, tienen muchas situaciones que pues nos siguen colocando en uno de los países con más atraso o retroceso en aprendizaje y en la enseñanza. La prueba PISA que se maneja en México y se aplica en muchas partes del mundo, los resultados pues simplemente son muy bajos. La prueba Comipems, la prueba de ingreso a la UNAM, al Politécnico,
a la UAM, a la Metropolitana y así por el estilo, yo al menos en este caso que sí he dado estos cursos, pues dan mucho que desear los alumnos, dan mucho que desear la preparación del joven. Supone que al joven ya lo traigo o ya lo recibo con muchos conocimientos, ya nada más, como les digo, yo no te vengo a enseñar, yo te vengo a recordar, yo no te vengo a mostrar, yo te vengo a repasar. Lo que supone usted ya sabe, ya aprendió, ya conoce. Estos son clases de repaso, no son clases de enseñanza-aprendizaje, son clases de repaso, de recordar los conceptos, las definiciones, las fechas, las fórmulas, los datos, las operaciones, los acontecimientos, los personajes, las obras, su contenido, etcétera, de lo que usted durante 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, llevó. Y lo más increíble, lo estuvo repitiendo. Historia de México la vio en primaria, la vio en secundaria y todavía la volvió a ver en preparatoria. Y ningún maestro le cambió las fechas, ningún maestro le cambió los acontecimientos, dijeron lo mismo. Madero inició la Revolución Mexicana, Hidalgo es el padre de la patria, inició la independencia de México, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, etcétera, etcétera. Acentos, prosódico, diacrítico y ortográfico. Palabras agudas, graves, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿sí? Y nadie te cambió, nadie te dijo no. Palabras homónimas, antónimas, homófonas, homónimas, parónimas, etcétera. Gente dijo lo contrario. Coordenadas geográficas, latitud, longitud, altitud y altura. Y nadie te dijo lo contrario o nadie te dijo cosas diferentes. En fin. Y llegan a este nivel prestos para hacer un examen, ingreso a la UNAM, ingreso al Poli, con temas ya vistos, sí, 0, 0, 0. De alumnos o grupos de 30 a 40, 0. Nadie contesta. De vez en cuando alguien levanta la mano, temeroso, y medio contesta, medio dice o dice mal, pero pues ya al decir algo, pues ya como maestro dices, bueno, pues al menos alguien respira, al menos alguien dice algo, al menos alguien comenta algo, y no se queda nada más con con el que ve para todos lados y no ve para ningún lado para que el maestro a mí no me pregunte. En fin, hay que entender la educación en toda su complejidad, en toda su interdisciplinariedad, para poder algún día, ¿por qué no? Usted, yo no, yo ya voy para allá, usted apenas va yendo, algún modelo, alguna técnica, algún método, alguna cosa que nos permita dar una enseñanza y un aprendizaje al 100%. Bueno, de acuerdo con esto, y lo volvemos a repetir, dentro de las muchas clasificaciones de la pedagogía, y para efectos del examen, esta es la que vamos a manejar, y para efectos de la clase es la que vamos a manejar. Ya con el tiempo, con tu experiencia, con tu colmillo largo y retorcido, con tus conocimientos, podrás cambiarla, podrás adoptar otra, podrás llevar a cabo la que tú quieras. Ahorita para llevar un conocimiento único y de acuerdo a esta materia, plan de estudios, pues vamos a manejar esta clasificación de la pedagogía que la vimos en clase anterior, donde se divide en doctrinarias o teóricas y en prácticas, tanto aplicadas como instrumentales. Ya hablamos de la ciencia de la educación, filosofía de la educación, pedagogía normativa e historia de la educación, como las ramas de la pedagogía teórica o práctica. Y dentro de las prácticas y aplicadas a la psicología educativa, la psicología anormal, la didáctica, la administración educativa que ya mencionamos. Y la instrumental, que son las directas y las indirectas. Pero no es todo, porque a su vez cada una de estas subramas o partes de la pedagogía se encuentran en la ciencia de educación, la ontología pedagógica, la metodología pedagógica y dentro de estas la biología, la psicología y la sociología de educación. Quiero que mentalmente las percibas, las entiendas, que las mentalices pues, para que de esta manera tengas y llevemos a cabo el conocimiento. En su momento vas a llevar filosofía de educación, en su momento o estás ya llevando de forma paralela a mi materia historia de educación, solamente estás viendo pedagogía o introducción a la pedagogía o alguna materia similar o parecida. Y de esta manera nos vamos introduciendo
al mundo de la pedagogía, al mundo de la educación, al mundo de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a recordar algunos conceptos vistos en la clase última, pero al mismo tiempo vamos a ampliarlos por estimar tu maestro que son de vital importancia para que tengas una visión, un panorama más amplio, más general, más genérico de lo que viene siendo el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que viene siendo la educación en términos generales. Y reiteramos una vez más, ¿qué son las ciencias de la educación? Es una parte de la pedagogía que estudia la educación en su aspecto real y objetivo, tal cual es, tal como se presenta, tal como existe, con sus fallas, sus errores, sus virtudes, sus elementos positivos, elementos negativos. La ciencia de la educación, como parte de la pedagogía, estudia la educación en su aspecto real y objetivo, tal cual es, tal como se presenta, tal como existe, con todas sus fallas, errores, virtudes, aspectos positivos, aspectos negativos. Las ciencias de la educación, compañeros, son las que vamos a ahondar, son las que vamos a profundizar y que son el tema que vamos a ver la siguiente clase o las siguientes clases. También vimos en clase anterior la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es la que estudia la educación en su aspecto reflexivo, en su aspecto racional e ideal, en busca de un modelo educativo universal. Todos tenemos ideas y vas a ver en filosofía, en sociología, en psicología, cuántas ideas han aportado sobre la educación, cuántas ideas han escrito y se han aplicado sobre cómo hacer la educación, Montessori, Jean Piaget, Carlos Marx, Gramsci, Max Weber, Durkheim o Durkheim, en fin, en fin. La educación, por tanto, tiene también un sentido ideal, un sentido idealista, un sentido reflexivo, un sentido de análisis de aspecto racional. Pero dentro de la filosofía de la educación está la axiología pedagógica, que es la que estudia los valores, los fines y bienes educativos. Se supone que la educación también tiene valores educativos, como son los valores morales, como es la moral, como es la ética. La educación, acuérdate, hay una educación formal y una educación, hay una educación informativa y una educación de valores. Para muchos es más importante la educación valorativa que la educación de conocimientos. Para otros es más importante la de conocimientos que la educación de valores o valorativa. Toda educación tiene por objeto darle a las personas no solamente los valores que papá nos enseña o los papás nos enseñan o en la casa aprendimos, la sinceridad, la honestidad, sino que la educación también tiene que ampliar, tiene que mejorar esos valores a través de los famosos valores educativos. Junto a la axiología pedagógica está la antropología pedagógica. La antropología pedagógica estudia la influencia que ejerce la educación sobre los individuos en toda su vida, en su aspecto social, en su aspecto cultural, en fin, en todo. Y fíjate bien, una cosa es la influencia que la sociedad o el medio ambiente tiene sobre el educando y otra cosa al revés, es la educación, la influencia que la educación tiene sobre el educando. Y de esto se ocupa como parte de la filosofía de la educación, la antropología pedagógica. Es decir, la influencia que ejerce la educación sobre los individuos en toda su vida, en su aspecto social, en su aspecto cultural, ha usado aguas, como decimos por ahí. Porque no es lo mismo esto que la influencia que la sociedad ejerce sobre los educandos, sobre los individuos, ¿sí? Tenemos también algo que ya habíamos visto en clase anterior y que hoy vamos a ampliar, la pedagogía normativa. Lo hemos dicho, la educación no queda al capricho, al arbitrio del maestro, de los alumnos, de la escuela, de los directivos, de los padres de familia. La educación está regulada, está reglamentada por leyes. Como te decía en la clase anterior, ¿qué le vamos a hacer? Las personas no sabemos comportar en sociedad
no sabemos vivir en sociedad. Las personas, nos guste o no nos guste, tiene que haber leyes que digan lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y la educación como un proceso o un fenómeno social que se presenta dentro de la sociedad, que rige a las personas, por tanto debe estar también regularizada, reglamentada por leyes, por disposiciones legales que le digan a autoridades, a maestros, a alumnos, a escuelas, cómo debe ser la educación dentro de lo que viene siendo la sociedad. Por ello, la pedagogía normativa es la educación en su aspecto legal o en su aspecto normativo, con una actividad que debe ser reglamentada por el derecho o las leyes, toda vez que el proceso enseñanza-aprendizaje no queda al capricho de los maestros, de los educandos, de los directivos o de los padres de familia, compañeros. Esto vimos en la clase anterior y también dijimos que la pedagogía normativa a su vez está conformada por la legislación educativa. La legislación educativa es el conjunto de leyes que reglamentan la educación en nuestro país, como son el artículo 3 constitucional que establece las bases, los fundamentos de educación en nuestro país. Y de este artículo 3 constitucional deriva la Ley General de Educación. La Ley General de Educación deriva también la Ley General de Profesiones, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en lo referente a la SEP, y de ella también deriva el Manual de Organización de la SEP, y también deriva el organigrama de la Secretaría de Educación Pública. Y me quedo corto por todas otras leyes que también reglamentan lo que viene siendo el proceso enseñanza-aprendizaje, al cual autoridades, maestros, padres de familia y educando nos tenemos que sujetar o nos tenemos que alinear a sus normas, a sus disposiciones, a sus mandatos, a todo lo que significa y representa la educación. Y esto, legislación educativa, no es sino más que el estudio de las normas, de las leyes que reglamentan, que regulan lo que viene siendo la educación. No se pretende que seas abogados, pero sí se pretende que como maestro sepas y entiendas que la educación, como directivo sepas y entiendes que la educación está sujeta a una normatividad, a una serie de leyes que nos indican derechos, obligaciones, atribuciones, facultades de maestros, de autoridades y de todo lo que significa la educación. El artículo 3 es el básico, el fundamental, donde establece los principios o los postulados bajo los cuales se regirá la educación en lo que viene siendo nuestro país. Empezando, la educación en nuestro país será laica, gratuita, obligatoria, ¿sí? Y todo lo que significa esto. Pero el artículo 3, por amplio que sea, no te desglosa, no te detalla los pormenores que establece esos principios del artículo 3. Te pongo un ejemplo. El artículo 3 establece que la educación será impartida por el Estado, pero que los particulares podrán apoyar al Estado a través de escuelas debidamente autorizadas por el gobierno para impartir estudios con validez oficial. De esta manera, el artículo 3 te establece que los particulares podrán también impartir educación básica, superior o medio superior en apoyo al Estado. Pero no te dice, no te desglosa, no te detalla los papeles, los trámites, los requisitos, la autoridad ante la cual puedes tramitar ese permiso, esa autorización, para que los estudios que impartas en una escuela privada tengan validez oficial. El artículo 3 solo establece el principio: los particulares podrán impartir educación con validez oficial. Entonces, la Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria del artículo 3, que viene a desglosar, que viene a detallar, viene a precisar cuáles son los documentos que debes de presentar, cuáles son los requisitos que debes de cumplir, cuáles son los trámites que debes de ejecutar, cuál es la autoridad ante la cual te tienes que presentar, los tiempos que tiene que llevar
para que la autoridad en todo momento te otorgue tu permiso, tu validez, como se conoce el REVUE, reconocimiento de validez oficial de estudios, y por tanto tu escuela sea reconocida por la SEP, para que los documentos que se expidan avalados por la SEP tengan por tanto certificación y validez oficial, no seas una escuela patito y por tanto tus estudios tengan esa legalidad y esa certeza jurídica, compañeros. Como puedes ver, el artículo tercero te establece los principios o postulados de la educación. La Ley General de Educación te desglosa, te detalla los principios o postulados ante la imposibilidad que en el artículo tercero, de por sí ya muy extenso, te esté diciendo detalle o pormenorizando los requisitos de este tipo de situaciones. Y así por el estilo. Eso es legislación educativa, pero no es todo. Dentro de la pedagogía normativa y junto a la legislación educativa, también se encuentra lo que viene siendo la política educativa, es decir, las diversas acciones, estrategias, programas, instituciones y planes educativos que emprendan los diversos gobiernos y que se establecen dentro de sus sexenios para impartir la educación. Recordemos y apréndete todo esto. Cada gobierno trae su propia política educativa. Cada gobierno trae sus propias estrategias, propios programas, bajo los cuales se va a impartir la educación con la intención de generar los profesionistas o la educación que ese gobierno quiere. Ejemplo, en la época de Benito Juárez, en los años 1800, se estableció el famoso positivismo en nuestro país y con ello el laicismo como política educativa, para que la educación se basara en los avances y progresos de la ciencia, en los avances científicos, y se dejara que la educación se basara, como lo hacía desde la época colonial, en los dogmas, en las creencias religiosas, y llevara por tanto su enseñanza religiosa. A partir de Benito Juárez, se empieza a crear una nueva política educativa, unos nuevos planes de estudio, unas nuevas estrategias y programas de enseñanza, que en resumidas cuentas no es sino más que el positivismo aplicado en nuestra educación, que es que la educación a partir de Benito Juárez va a dejar de basarse en la religión, en las creencias o dogmas religiosas, sino que a partir de Benito Juárez la educación se basará en los avances científicos, en la ciencia, en los progresos que lleve a cabo los diversos conocimientos científicos. Un ejemplo más, Lázaro Cárdenas del Río vino a modificar el artículo tercero constitucional, que desde entonces, con la promulgación de la Constitución de 1917 y con Venustiano Carranza al triunfo de la Revolución, se estableció que la educación sería laica, gratuita y científica. Pero a partir de Lázaro Cárdenas, su política educativa fue que la educación fuera una educación laica, gratuita, obligatoria y socialista. Se implanta como política educativa la educación socialista, que como te dije al principio, causó mucho esquemor, mucha comezón entre los habitantes de nuestro país y sobre todo en las buenas conciencias de aquel tiempo, que vean en la educación socialista el comunismo, y el comunismo lo asociaban al diablo, lo asociaban al ateísmo, y lo asociaban a una educación diabólica, a una educación satánica, cosa que nada tiene que ver con el concepto de educación socialista, que vino a dividir al país en aquel tiempo con este tipo de educación, y hasta que vino el siguiente presidente, que fue Manuel Ávila Camacho, quien vino a acabar con este satanismo, vino a crear la educación de la unidad nacional, es decir, otra política educativa. Como puedes ver, con estos dos ejemplos, y serían muchos más, cada presidente trae su propia política educativa. Y la política educativa son las diversas acciones, estrategias, programas, instituciones y planes educativos que emprenden los diversos gobiernos
para establecer el modelo educativo que habrá de llevarse en sus gobiernos. Como tú bien lo sabes, la política educativa de Enrique Peña Nieto simplemente la acabó Andrés Manuel López Obrador, acabando con ese programa, estrategia que implantó Peña Nieto, ¿sí? Tu maestro que tiene más de 30 años, pues ya viví el constructivismo, ya viví las competencias, ahora estoy viviendo parte de las habilidades socioemocionales. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, tú me darás la respuesta, yo te daré la respuesta en parte, pero tú verás otras políticas educativas que cada gobierno, insisto, establece sus propios programas, sus propios planes y estrategias educativos cuando se encuentran al frente del gobierno, compañero. Bueno, también vimos historia de educación y recordemos que historia de educación es el estudio de la evolución de la educación a través del tiempo, tanto en México como lo que viene siendo el mundo. Hubo una primera etapa donde la educación, como te lo dije también alguna vez cuando nos empezamos a conocer, la educación se centraba en torno al maestro. La época de dictadura del maestro, donde la enseñanza se centraba en torno al maestro. Y es cuando aparecen los grandes maestros de la educación, que después incluso llegaron a implantar religiones. Después tuvimos la educación religiosa, la educación basada en los dogmas y creencias religiosas. Pues tuvimos la educación laica, la educación basada en la ciencia como hasta la fecha. La educación donde se centraba en el contenido, en la materia, que fue en la Edad Media, en la época colonial en nuestro país, que se basó en las creencias y en los dogmas de la religión. Después vino la educación laica y junto con ello, la famosa situación de la educación en donde el centro lo constituía el alumno como hasta la fecha. A la fecha la educación gira en torno al alumno, en torno al educando, y todos los proyectos, los programas están centrados en el educando, ya no en el maestro, ni tampoco en el contenido de materia. De tal manera que al educador se le ha dejado de llamar maestro profesor y que ahora se amolda o se maneja el concepto o la palabra facilitador. Tú ya no eres un maestro, tú eres un facilitador, ya no eres un docente, un catedrático, eres un facilitador, como su nombre lo dice. Vas a facilitar el conocimiento, la enseñanza, vas a dar al alumno las herramientas para que él encuentre el conocimiento y él solito lo encuentre. Ya le vas a dar la definición, que él lo encuentre, que él la busque a través de los medios o de los instrumentos o herramientas que tú lo vayas indicando, de las instrucciones que lo vayas dando, para que el alumno vaya construyendo, vaya elaborando su propio conocimiento, sus propias ideas. Y de esta manera ya no hay clases, sino hay proyectos. Y de esta manera ya va a haber proyectos en los cuales el alumno se va a enfocar para elaborarlo. Ya no va a haber temas, sino va a haber proyectos. Y así por el estilo. De esta manera la educación ha evolucionado, se ha transformado, seguirá transformando, seguirá evolucionando. La educación no es estática, la educación es dinámica. La educación cambia, cambia con las leyes, cambia con la sociedad, con el tipo de sociedad a la cual estamos. Cambia también con las políticas de los gobiernos que implantan a cada rato y en todo momento. En consecuencia, esto es entender a través de lo que es la historia de la educación y no verla como una materia en donde me digas, pues a mí qué me importa saber cómo educaban en la Edad Media, cómo educaban en la época de la Revolución, cómo educaban en tal parte. Vas a ver que a través de la educación de la Ciudad de México o de Universal, muchas de las instituciones que hoy se manejan ya vienen de la antigüedad. Ejemplo, las universidades fueron establecidas en la Edad Media. Estamos hablando del siglo V al siglo XV, de los años 400 a los años 1400. Hoy ya estamos en el siglo XXI y las universidades siguen y prevalecen como el nivel más alto o el grado superior de instituciones en donde se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Como puedes ver, las universidades son unas instituciones que surgen en la Edad Media
del siglo V al siglo XV, que se desarrollan en la época colonial en nuestro país, que abarcó del 1521 a 1821, y que en México, siguiendo la tendencia universal, se establece la primera universidad, que es la Real y Pontificia Universidad de México en la época colonial. Y aunque esto fue en los años 1500, las universidades siguen siendo instituciones que se mantienen, claro, con los cambios respectivos, pero se mantienen, se conservan. Y de esta manera, Historia de Educación nos lleva a entender cuál es el origen de los sistemas educativos, cuál es el origen de las instituciones educativas, cuál es el origen de muchos de los conceptos o definiciones que se manejan en la educación, pero que desde la antigüedad ya existían, desde la Edad Media, la Edad Moderna, ya se habían establecido, ¿sí? Ahí la importancia de la historia de la educación. También vimos lo que es la didáctica, una materia que ahora, recuerdo que alguna vez escuché a algunos exponentes cuando como maestro vamos a conferencias, a actualizarnos, que ya estaba en crisis, que ya la didáctica estaba pasando de moda. Bueno, ahí te lo dejo a tu análisis. La didáctica, como vimos en clase anterior, se ocupa de la enseñanza y se define como el arte de la ciencia de la enseñanza, mediante la creación o conceptualización de métodos, técnicas y recursos didácticos a través de los cuales se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, como instrumentos auxiliares o de apoyo al maestro para que el maestro facilite la enseñanza al alumno y por tanto al alumno se le facilite por tanto el aprendizaje, utilizando recursos, utilizando técnicas, utilizando métodos que en su conjunto constituyen la didáctica como instrumentos o herramientas propias al maestro que le facilitan la enseñanza y al mismo tiempo le facilitan el aprendizaje al educando, a lo que viene siendo el alumno, ¿sí? Pero también vamos a ver o vamos a explicar que la didáctica a su vez se divide en dos: la didáctica general y lo que viene siendo la didáctica especial. La didáctica en general, que nos enseña los métodos, los recursos para todo proceso de enseñanza-aprendizaje, para todas las materias en general, en una forma muy sencilla y muy simple, pues el uso y el empleo del pizarrón, hoy del pintarrón, y con el tiempo del pizarrón electrónico, un instrumento básico fundamental en todo proceso. El de los libros de texto, el libro de texto que ha cambiado en cuanto a su contenido, en cuanto a su formato, en cuanto a su estructura. Son libros que se van a llevar, los libros de texto se llevarán en todos los niveles como apoyo tanto al maestro como al alumno. Son los libros una herramienta, un instrumento de apoyo a la enseñanza, aprendizaje, pero que se mantiene en cualquier nivel, en cualquier grado, en cualquier momento, sin importar ni el grado ni el nivel en el cual se encuentran. Y junto a la didáctica general también tenemos lo que viene siendo la didáctica especial, para cada una de las materias, según su contenido, así como el grado escolar. Es obvio esto, ¿por qué? Sabemos que para aprender biología, pues un laboratorio de biología es el recurso adecuado, tener un microscopio para poder observar los microorganismos, para poder observar los virus, las bacterias, es lo ideal, y a través de esto es como el alumno aprenderá. Un laboratorio de computación o de cómputo le permitirá al alumno, por tanto, aprender mejor programación, informática, aplicación como son el Word, el Excel, el PowerPoint y cuántos programas o aplicaciones más existen como son el AutoCAD, como son el Photoshop ya a nivel especializado o a nivel de diseño gráfico, etcétera, etcétera. En fin, la didáctica especial, por tanto, es para cada una de las materias según su contenido, así como el grado escolar, proporcionando o idealizando o manejando las herramientas, los instrumentos, el equipo,
los métodos, las técnicas, los recursos didácticos apropiados para todo ello. Un laboratorio de física o de química con matraces, con elementos, con sustancias para experimentar dentro de los niveles que no haya peligro o riesgo de algún accidente o de algún tóxico, pues también va a facilitar que el alumno aprenda, que conozca diferenciando mezclas, diferenciando elementos, diferenciando experimentos, diferenciando todo ello. De esa la didáctica especial va a crear o va a manejar los instrumentos, los recursos, los métodos apropiados o adecuados que necesiten para cada una de lo que vienen siendo las materias, para cada una de lo que viene siendo la especialidad, y que por tanto facilitará al maestro la enseñanza y facilitará por tanto al educando o al alumno lo que viene siendo el aprendizaje, entre los instrumentos adecuados, propios o propicios para cada una de las materias y según el grado escolar en que se encuentren los educandos. De igual manera vimos la administración educativa, es decir, y como te dije la vez pasada, recuerda que como maestro no estás destinado, o tu destino único y final es ser maestro, lo cual no estoy demeritando, lo cual es un orgullo. Pero por fortuna la carrera de pedagogo te permite o te da la oportunidad de aspirar a algo más allá del maestro, que es ser un coordinador de academia, un coordinador académico, un coordinador de carrera, un coordinador de grado, o incluso subdirector, o incluso hasta director de una escuela. Y como tienes la posibilidad de ser director de una escuela, que una escuela no es sino más que en esencia una empresa, y que es manejar personal, y que es planear, y que es organizar, y que es estructurar tu empresa, y que es dirigir, y que es tomar decisiones, y que significa manejar un presupuesto, manejar un programa, manejar políticas, manejar todo este tipo de situaciones que la administración enseña. Entonces, como futuro directivo o futuro personal administrativo de una escuela, todas las escuelas tienen un servicios escolares, tienen un área donde hacen trámites, que permisos, que certificaciones, trámites ante la SEP para obtener los certificados, trámites ante la SEP para obtener en su momento oportuno, según el nivel, el título, la cédula profesional, trámites ante la SEP para obtener el reconocimiento de la validez oficial de estudios, trámites ante la SEP para resolver una observación que nos hizo ver el inspector, que estamos mal en laboratorio, que estamos mal en aulas, que estamos mal en lo que tú quieras. Entonces hay que conocer no solamente el arte de la enseñanza, el arte de dar clases, sino también el arte de administrar, el arte de manejar en su complejidad ese mundo de personas que trabajan en una escuela: directivos, director, subdirector, coordinadores, maestros, alumnos, personal administrativo, personal escolar, personas que se encargan de recabar la información, los documentos, personas que se encargan de certificar ante la SEP dichos documentos para la expedición de los certificados, la expedición de los títulos, las cédulas, en fin. Una escuela es una empresa. Una escuela es saber administrar esa empresa. Y esa forma te la da justamente la administración. Entonces, la administración educativa no es sino más que la aplicación de la administración y su proceso administrativo, que incluye varias etapas: planeación, organización, dirección y control a educación. Sabes que las escuelas son empresas de servicios que para su funcionamiento requieren de una organización y de una dirección. En planeación, como futuro director deberás de tener presente que hay que establecer metas y también estrategias, es decir, acciones para poder conseguir esas metas. Como director tienes la función de ampliar la matrícula escolar, de tener más salones, de tener más alumnos, para que te promuevan, para que te visualicen. Y de esta manera hay que planear, y planear consiste en establecer metas, establecer objetivos, así como estrategias para poder conseguir esas metas. No es suficiente nada más querer las metas. ¿Qué estrategias, qué acciones vas a emprender para conseguir esas metas?
En las estrategias vas a tener que establecer políticas, programas, planes, presupuestos, procedimientos. Dentro de los planes, planes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, compañeros, ¿sí? Vas a tener que saber llevar a cabo una organización. En la organización vas a tener que establecer lo que viene siendo una división del trabajo, una jerarquización. Vas a tener que hacer una coordinación de trabajo. Vas a tener que emplear técnicas de organización como son manuales, como son organigramas, flujogramas y todo lo que implica una buena organización. Vas a tener que tener una dirección. Dentro de la dirección lo que es la toma de decisiones, fundamental, que hablamos mucho en clase anterior, que debes de tener un director, esa capacidad, esa habilidad para que en segundos pueda tomar una decisión y la mejor decisión, y en segundos tu mente pueda ver los beneficios, las ventajas, las desventajas y tomar por tanto esa decisión. Vas a tener que manejar lo que es un mando, lo que es una autoridad, los diferentes tipos de autoridades, autoridad por convicción o autoridad por mandato. Va a tener que manejar lo que viene siendo un control a través de lo que vienen siendo los programas, las políticas, las auditorías internas y externas, para llevar el control de todo esto, de calificaciones, de maestros, de evitar pues situaciones agradables como viene siendo la compra de exámenes, la compra de calificaciones, etcétera, etcétera. En fin, todo esto implica el manejo de una empresa, el manejo de una escuela, porque vuelvo a repetir, y perdón por ser insistente, tu destino, y esto no es nada malo, no solamente ser maestro, tu destino siendo pedagogo es que algún día, dadas las oportunidades o dadas las relaciones, puedas aspirar a ocupar cargos administrativos dentro de una escuela. Cargo administrativo significa, por tanto, dejar el aula, manejar la oficina, dejar los exámenes y manejar otro tipo de trámites como son pues, jefe de control escolar, jefe de personal administrativo, coordinador académico, subdirector de planeación, subdirector de control escolar, e inclusive hasta el mismo cargo de director. Según tus relaciones, pues al rato te ubicas, te vinculas, te relaciones en la área administrativa de la SEP, como director, como jefe de zona, como inspector de zona escolar, como coordinador, etcétera, etcétera. Es decir, tu carrera te permite, dentro de la educación, dentro del proceso educativo, ampliar todo este tipo de cuestiones. Bien, jóvenes. Terminamos, por tanto, descanso un rato, en segundos nada más, nuestra primera clase del día de hoy, para que en una cuestión de segundos o de minutos iniciemos nuestra segunda clase sobre la clasificación de la pedagogía y entender todo esto para después meternos de lleno a la sociología y las ramas en que se divide la sociología de la educación. Nos vemos en unos segundos en nuestra siguiente clase, compañeras.